Buenos días. En esta mañana les vamos a hablar acerca de los tipos de estudios epidemiológicos. Pero vamos a comenzar antes con qué es la población. Es el conjunto de individuos de los que se desea conocer algo en una investigación. Es la totalidad de individuos en los cuales puede presentarse determinada característica que va a ser estudiada. Por lo general, no es posible abarcar a toda la población destinataria debido a su elevado número, al costo y el tiempo. Además, ¿qué es muestra? Es un subconjunto o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra. La muestra es una parte representativa de la población. ¿Qué es el muestreo? Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población. Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se seleccionan un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa población. Ahora vamos a ver acerca de los tipos de muestreo. Ya, vamos a hablar sobre los tipos de muestreo. Vamos a comenzar con el muestreo probabilístico. Dentro de este encontramos el muestreo probabilístico aleatorio simple. Este se caracteriza porque cada unidad que compone la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. Se conoce como sorteo, rifa o tómbola. Por ejemplo, si en un estado se quiere determinar qué porcentaje de la población se ha vacunado contra la gripe, se puede seleccionar individuos al azar y todos van a tener la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Tenemos el muestreo probabilístico sistemático. En este se utiliza cuando el tamaño de la población es grande y la tabla de números aleatorios no es suficiente para contar con esa población. Aquí realizamos una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego los elementos siguientes se seleccionan utilizando intervalos fijos o sistemáticos. Por ejemplo, si un estado quiere determinar qué porcentaje de la población se ha vacunado contra la gripe, a cada uno se le va a asignar un número y se escoge uno al azar. Por ejemplo, aquí el número escogido al azar es del 700. Y como nos dice que los siguientes se van a seleccionar utilizando intervalos, aquí vamos a seleccionar el intervalo de 15. O sea, si escogimos al azar el 700, los siguientes serán 715, 730, 745, etcétera. Y tenemos el muestreo probabilístico estratificado. Este se caracteriza por la división de la población en subgrupos, debido a que las variables que deben someterse al estudio en la población presentan cierta variabilidad que es necesario tomar en cuenta. Por ejemplo, si en un estado se quiere determinar qué porcentaje de la población se ha vacunado contra la gripe, se divide la población. Por ejemplo, ahorita vamos a dividirla según la clase social y de esta se va a seleccionar de manera aleatoria los individuos en cada uno de ellos. Muestreo probabilístico por conglomerados. Se usa cuando no se dispone de una lista detallada y enumerada de cada una de las unidades que conforman la población y resulta muy complejo elaborarla. Se denomina conglomerado porque la población agrupada es en conjuntos. Una institución de salud pública quiere conocer cuántas personas tienen enfermedades respiratorias en una ciudad. Para ello, divide a la ciudad en parroquias. Luego selecciona alguna de estas parroquias al azar y después realiza encuestas en todos los hogares de las parroquias elegidas, recopilando así información sobre la salud respiratoria de los residentes, como síntomas y diagnósticos. Este método permite obtener datos representativos sobre la salud de la población sin tener que encuestar a todos los habitantes de la ciudad. Después tenemos el muestreo por rutas aleatorias. El muestreo por rutas aleatorias es una técnica de investigación que se utiliza para seleccionar personas de una población, asegurando que se cubran diferentes áreas geográficas. Es especialmente útil para encuestas en casas,
Este método ayuda a los encuestadores a elegir a las personas que formarán parte de la muestra de manera organizada y aleatoria. Ejemplo, una organización de salud desea evaluar la prevalencia de enfermedades crónicas en una comunidad. Para ello se selecciona un área específica de la comunidad donde se llevará a cabo la encuesta. Se elige un punto de partida al azar como un parque central y se traza una ruta predefinida que los encuestadores seguirán para visitar los hogares. Por ejemplo, pueden decidir caminar en línea recta y luego girar en esquinas específicas. Después entran a cada hogar que encuentran y realizan encuestas a todos los residentes disponibles y se recopila información sobre la salud de los residentes como diagnósticos previos de enfermedades y factores de riesgo. Después tenemos el muestreo por conveniencia. Es un método de selección de muestras que se utilizan en investigaciones donde los participantes son elegidos debido a su fácil acceso y disponibilidad. Este tipo de muestreo no es probabilístico, lo que significa que no todos los individuos de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Por ejemplo, un investigador que desea conocer los hábitos alimenticios de todos los estudiantes universitarios decide realizar su estudio en la cafetería del campus. En lugar de seleccionar a todos los estudiantes al azar, el investigador simplemente elige a aquellos que están presentes en ese momento. Esto le permite recopilar datos rápidamente, pero los resultados pueden no ser representativos de todos los estudiantes, ya que solo se incluye a aquellos que eligen comer en la cafetería. Ahora vamos con el muestreo por juicio. El investigador selecciona deliberadamente a los participantes de la muestra basándose en su conocimiento, criterio o experiencia. Un ejemplo, un investigador selecciona intencionalmente a fisioterapeutas con más de 10 años de experiencia en rehabilitación neurológica para participar en un estudio sobre nuevas técnicas de tratamiento para pacientes con accidente cerebrovascular. Ahora vamos con el muestreo por cuotas. Aquí el investigador asegura una representación equitativa y proporcionada de los sujetos en función de qué rasgo es considerado base de la cuota. Ejemplo, un estudio sobre la efectividad de técnicas de rehabilitación postquirúrgica de rodilla asegura que la muestra tenga un 50% de pacientes menores de 40 años y un 50% mayores de 40 años. Esto para garantizar una representación equitativa por edad. Y por último, el muestreo de bola de nieve. Aquí se lleva a cabo generalmente cuando hay una población muy pequeña. El investigador le pide al primer sujeto que identifique a otro sujeto es el potencial, que también cumple con criterios de la investigación. Como ejemplo, un investigador quiere estudiar los beneficios de la hidroterapia en personas con esclerosis múltiple, que comienza contactando a un paciente que asiste a sesiones de hidroterapia en un centro de rehabilitación y le impide que refiera a otros pacientes que también participen en estas terapias. Estos nuevos participantes a su vez recomiendan a otros ampliando la muestra. Ya, seguimos con los estudios. Ahora sí, los estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos se dividen en observacionales y experimentales. En el tipo de observacionales se encuentran los estudios descriptivos y analíticos. En el tipo experimental se encuentran los estudios cuasi experimentales, ensayos clínicos no controlados y estudios experimentales aleatorizados. Ya, continuamos con los estudios observacionales. Dentro de estos tenemos los estudios descriptivos que se subdividen en estudios ecológicos, serie de casos y estudios transversales. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. Ya. Tenemos los estudios ecológicos. Estos van a describir la enfermedad en la población con relación a una variante de interés, a una determinante de interés.
Aquí se realiza una investigación de una posible relación entre una enfermedad y una exposición determinada. Ya. Tenemos cuatro tipos de estudios ecológicos. Tenemos los estudios de mapeo, los estudios de comparación, de tendencia y mixtos. En los estudios de mapeo, esto se realiza para ver una agrupación geográfica de la enfermedad. Tenemos los estudios ecológicos de comparación. Estos se utilizan para valorar asociaciones entre la frecuencia de exposición y la frecuencia de la enfermedad entre distintos grupos. Tenemos el estudio ecológico de tendencia. De forma típica se suele haber un solo grupo del que se van a disponer varias mediciones a lo largo de un tiempo determinado. Y tenemos el estudio ecológico mixto. Este es una mezcla entre el estudio ecológico de tendencia y el estudio ecológico de comparación. Ya. Los resultados de este estudio es que se utilizan técnicas de análisis de regresión. Esto va a ser entre la tasa de la enfermedad y los factores de exposición o prevalencia. Tenemos la serie de casos. Estos van a describir una característica de la enfermedad o de un paciente. Van a servir para generar nuevas hipótesis. Además, nos sirve también para mantener una vigilancia epidemiológica. Y estos no sirven para evaluar o testear la presencia de una asociación estadística. Como concepto en general, tenemos que una serie de casos es un tipo de estudio epidemiológico observacional descriptivo que se caracteriza por describir las características de una enfermedad en un tiempo y en un espacio determinado. En general, estos informes de serie de casos van a contener información detallada de cada paciente. En este estudio tenemos diferentes etapas. La primera es establecer la existencia de un brote epidemiológico. Siguiente, verificar el diagnóstico, definir e identificar los casos existentes, aplicar la epidemiología descriptiva. Luego determinamos quién está en riesgo de enfermarse. Luego desarrollamos una hipótesis. A continuación vamos a evaluar la hipótesis que ya desarrollamos. Y luego vamos a refinar la hipótesis para conducir a estudios adicionales. Y tenemos los estudios transversales. Estos son estudios observacionales descriptivos que carecen de una direccionalidad. Estos buscan durante periodos cortos de tiempo la ausencia o la presencia de factores de exposición y de enfermedad, por lo que estos son fundamentalmente estudios de prevalencia. Aquí se busca conocer la frecuencia o la prevalencia de una condición de interés, ya sea una patología, una característica o un factor conceptualizado. Eh, Mediante este diseño vamos a medir la prevalencia de la enfermedad y los factores estudiados. Aquí también se describen variables sociodemográficas como son la prevalencia por sexo, por grupos de edad o por zona demográfica. Las etapas del estudio transversal, aquí tenemos formular la pregunta de investigación, elegir la población del estudio y la muestra representativa. Luego tenemos que decidir qué variables son relevantes para la pregunta. Elegir el método de medición de las variables, elegir los procedimientos de recolección de los datos y por último elegir el plan de análisis de los datos. Los resultados de este estudio nos van a permitir calcular la prevalencia en el grupo de personas expuestas o no expuestas. Estudio analítico. Tenemos los estudios de casos y controles, que identifica a personas con una enfermedad u otra variable de interés y los compara con un grupo control apropiado que no tenga la enfermedad. La relación entre uno o varios factores relacionados con la enfermedad se examina comparando la frecuencia de exposición a este u otros factores entre los casos y los controles. Es el estudio más utilizado en la investigación, ya que se estudian sus antecedentes. Además, la medición de la exposición, aquí se investiga si los casos estuvieron más expuestos al factor en cuestión en comparación con los controles. ¿Cómo funciona? Primero, identificar los casos y controles. Se seleccionan personas con la enfermedad, que son los casos, y personas sin ella, los controles. Los controles deben representar a la población que podría haber desarrollado la enfermedad. 2. Recopilación de datos de exposición. Aquí se obtienen información sobre el factor de riesgo, exposición, mediante entrevistas, cuestionarios, historias clínicas, entre otras.
3. Comparación entre grupos. Aquí se compara la proporción de exposición al factor en los casos frente a los controles. 4. El cálculo de odds ratio, OR. El OR mide la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad. Un OR es igual a 1, que indica que no hay asociación. Un OR mayor a 1 sugiere que la exposición puede aumentar el rasgo de la enfermedad. Un OR menor a 1 indica que la exposición podría ser un factor protector. Aquí tenemos el análisis. No se pueden aquí estimar riesgos de la enfermedad, por lo que no se puede calcular el riesgo relativo. Se estima la razón de riesgo de exposición. Odds ratio, un parámetro con el mismo significado que el RR, que es el riesgo relativo, al que se aproxima cuando la enfermedad es poco frecuente. Aquí tenemos un ejemplo que dice: se seleccionan casos de cáncer de vejiga y 500 controles para ver si hay relación con el consumo de agua clorada. Aquí podemos ver la tablita. Y también tenemos las ventajas y desventajas de los casos y controles, que las ventajas serían, primero, es relativamente menos costosa que los estudios de seguimiento. Además, es de corta duración. Su aplicación es para enfermedades raras y permite el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad. Las limitaciones son: no estiman directamente la incidencia, la facilidad de introducir sesgos de selección o información. Además, la secuencia temporal entre exposición y enfermedad no siempre es fácil de establecer. Y los pasos para realizar un estudio de casos y controles son: primero, definir la población. Segundo, definir los casos y controles. En casos, aquí vamos a incluir a personas que ya presentan la enfermedad o condición de interés. 2, también define criterios de inclusión y exclusión. Además, evita el sesgo seleccionando casos incidentes en lugar de prevalentes, si es posible. Controles. Se seleccionan personas que no tienen la enfermedad o condición de interés, pero que pertenecen a la misma población de los casos. Empareja controles con casos según variables clave, edad, sexo, para reducir confusión. 3, utiliza una relación adecuada como un caso por 2 controles para aumentar la potencia estadística. 3, determinar la exposición. Define y mide la exposición de interés, ejemplo, el tabaquismo. También establece cómo se obtendrán los datos de exposición: entrevistas estructuradas, revisión de historias clínicas, encuestas o cuestionarios validados. 4, es seleccionar la muestra. Diseña una estrategia para reclutar participantes, casos seleccionados en hospitales, registros clínicos o programas de vigilancia epidemiológica. Controles seleccionados de la comunidad, instituciones similares o emparejados. 5, recolectar y registrar datos. Utiliza instrumentos estandarizados para registrar información sobre factores de exposición, antecedentes personales o familiares. Analizar los datos. Medir la asociación. Utiliza el odds ratio, OR, para evaluar la relación entre exposición y enfermedad. Un OR mayor a 1 indica una posible asociación entre la exposición y la enfermedad. Verificar una significancia estadística. También está interpretar los resultados. Relaciona los hallazgos con la hipótesis inicial. Estudios de cohortes. Los individuos son identificados en función de la presencia o ausencia de exposición a un determinado factor. En este momento, todos están libres de la enfermedad de interés y son seguidos durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa. Si al finalizar el periodo de observación la incidencia de la enfermedad es mayor en el grupo de expuestos, podremos concluir que existe una asociación estadística entre la exposición a la variable y la incidencia de la enfermedad.
Estudios de cohortes también dice que la cuantificación de esta asociación la podemos calcular construyendo una razón entre la incidencia del fenómeno en los expuestos a la variable le y la incidencia del fenómeno en los no expuestos lo. Esta razón entre incidencias se conoce como riesgo relativo y su cálculo se estima como la tabla 5 que la podemos observar ahora. También en este tipo de estudio, los participantes están libres de la enfermedad al inicio del seguimiento. La secuencia temporal entre exposición y enfermedad se puede establecer más claramente. A su vez, este tipo de estudio permite el examen de múltiples efectos ante una exposición determinada. Las ventajas del estudio de cohorte es que estiman incidencia, mejor posibilidad de sesgos en la medición de exposición y su limitación es un coste elevado, dificultad en la ejecución, no son útiles en enfermedades raras, requieren generalmente un tamaño muestral elevado, el paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos. Además, también posibilidad de pérdida en el seguimiento. Ya, ahora tenemos los pasos para realizar un estudio de cohorte. Primero se realiza una selección del cohorte. Puede ser tanto A, cohorte prospectivo o B, cohorte retrospectivo. ¿Qué nos referimos con cohorte prospectivo? Básicamente se selecciona un grupo de individuos que que aún no han desarrollado la enfermedad y se realiza un seguimiento a lo largo del tiempo. Por otro lado, el cohorte retrospectivo se utiliza información de registros médicos o bases de datos existentes para identificar a un grupo de individuos que han estado expuestos o no expuestos a un factor de riesgo en el pasado. Ya, después se realiza la selección de población. Primero tenemos la población fija. En un estudio, esto significa que una vez que seleccionas a las personas para tu estudio, ya no agregas a nadie más. Y por otro lado, tenemos la población dinámica. En un estudio, esto significa que puedes ir agregando más personas a tu grupo de estudio a medida que pase el tiempo, siempre y cuando cumplan con los requisitos o con los criterios para estar en el estudio. Además, cabe aclarar que se pueden escoger dos grupos, esto con el objetivo de comparar mejor los resultados, sobre todo en casos de patologías o condiciones poco comunes. Se escoge A, un grupo expuesto y B, un grupo no expuesto a dicho factor. En tal caso de emplear dos grupos o cohortes, se realiza un criterio de emparejamiento, que es el siguiente. Bueno, básicamente el emparejamiento consiste en seleccionar individuos de un grupo de comparación, los no expuestos con características muy similares a los individuos del grupo de expuestos. Esto se hace para controlar el efecto de otras variables que podrían influir en los resultados y así poder atribuir con mayor certeza las diferencias observadas a la exposición de interés y se realiza a través de dos mecanismos. Los mecanismos de emparejamiento son por frecuencia y el individual. Por frecuencia se selecciona un grupo de individuos no expuestos cuya distribución en cuanto a variables de interés puede ser la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, etc. Debe ser similar a la del grupo expuesto y esto asegura que ambos grupos sean comparables en cuanto a estas características en específico. Después tenemos al mecanismo individual. Se empareja cada individuo expuesto con uno o más individuos no expuestos que tengan características muy similares. Esto permite un control más preciso de los factores de confusión, ya que se garantiza que cada pareja de individuos sea comparable en las variables de interés. Por otro lado, tenemos
el tercer paso, que es la recolección de información. La recolección de información al inicio de un estudio es fundamental para garantizar la calidad y la validez de los resultados. Se debe recolectar información detallada, precisa y directamente de los participantes, siempre que sea posible. La calidad de la información influirá directamente en la calidad de las conclusiones que se pueden obtener del estudio. La información puede ser información directa, información secundaria o información detallada. La información directa es la que se obtiene directamente del participante, por ejemplo, a través de entrevistas o cuestionarios. Se considera más confiable porque viene de la fuente original. Después tenemos la información secundaria, que es la que se obtiene a través de otros registros, como historias clínicas o base de datos. Aunque puede ser útil, puede ser menos precisa o completa que la información directa. Y por último tenemos la información detallada. Es preferible recolectar información específica y detallada en lugar de rangos. Esto permite hacer un análisis más preciso. ¿De dónde se obtiene la información? De las entrevistas, que son una forma directa y personalizada de obtener la información, de los exámenes, que pueden ser físicos o de laboratorio y sirven para medir variables como la presión arterial o el peso. Y por último, los registros, que pueden ser historias clínicas o bases de datos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y por último, tenemos el seguimiento, que es el proceso de mantenerse en contacto con los participantes a lo largo del tiempo para recopilar información sobre la ocurrencia de un evento de interés, como el desarrollo de una enfermedad y otros factores relevantes. Pero, ¿por qué es tan importante el seguimiento? Porque establece una relación temporal y permite una relación clara entre la exposición a un factor de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. Es decir, se puede determinar si la exposición ocurrió antes de la aparición de la enfermedad, lo cual es un criterio fundamental para establecer una relación causal. Después, completitud, que garantiza que se observe a los participantes durante un tiempo prolongado. Después, la validez, que permite controlar otros factores que podrían influir en el estudio y en el resultado. Y por último, la comparabilidad. Al seguir a todos los participantes de manera uniforme, se asegura que la comparación entre los grupos expuestos y no expuestos sea válida. Requisitos para un buen seguimiento: que sea uniforme, todos los participantes deben ser seguidos de la misma manera y durante el mismo periodo completo. El seguimiento debe ser lo más completo posible y debe intentar mantener el contacto con todos los participantes durante el periodo de estudio adecuado. Se deben utilizar métodos de valoración adecuados para evaluar la aparición del evento de interés, como la enfermedad, y normalizado se deben utilizar criterios de diagnósticos claros y objetivos. Y por último, ¿cuáles son los resultados que se obtienen gracias a los cortes? No se pueden calcular directamente los parámetros de diferencia de riesgos en el total de la población y fracción atribuible en el total de la población, ya que no se mantiene la proporción debida de expuestos a no expuestos. Yo les voy a hablar sobre los estudios experimentales, que es un tipo de investigación donde el investigador manipula activamente las variables para observar sus efectos en un resultado o variable dependiente. Estos estudios son fundamentales para establecer relaciones de causa y efecto en una investigación, y existen tres tipos: los ensayos clínicos no controlados, el estudio quasi experimentales, los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Ya. Los ensayos clínicos no controlados: en este tipo de estudios solo un grupo recibe la intervención.
sin contar con un grupo de comparación. Esto limita la muestra, nuestra capacidad para atribuir los resultados únicamente a la intervención, ya que no tenemos una referencia. Los estudios cuasi experimentales, aquí no siempre hay una aleatorización, un grupo de control o ambos. Existen 3 subtipos con grupo control no equivalente de un solo grupo antes y después y series temporales interrumpidas. Siguiente. Siguiente. Y por último tenemos los ensayos clínicos aleatorizados controlados. En este diseño es más riguroso y válido para evaluar la eficacia y la efectividad. ¿Cómo funciona? Hay 2 grupos. El grupo experimental que recibe el tratamiento o intervención y el grupo de control que recibe un placebo, un tratamiento estándar o ninguna intervención. Siguiente. Ya. Por último, tenemos la asignación aleatoria, que esta asegura que los participantes se distribuyen al azar entre grupos, reduciendo el riesgo de sesgos y equilibrando características iniciales como la edad o la gravedad de la enfermedad. Siguiente. Etapas de un estudio experimental. Primero tenemos el planteamiento para determinar una hipótesis. Aquí identificamos el problema y formulamos la hipótesis que va a ser evaluada. De ahí tenemos el diseño del estudio, que aquí se detalla el procedimiento o tratamiento a evaluar. Se seleccionan los participantes, la aleatorización en estudios controlados y un cegamiento. Ejecución. La intervención se administra al grupo experimental, mientras que el grupo de control recibe el placebo o el tratamiento estándar. Se realiza un seguimiento riguroso de los participantes para medir las variables de desenlace. De ahí tenemos un análisis de resultados que se comparan los desenlaces entre los grupos experimental y control utilizando un análisis estadístico. Se evalúa la eficacia y la efectividad. Y las 5, interpretación y comunicación. Los hallazgos se contextualizan en términos de validez interna y externa. Los resultados se publican y comunican para guiar futuras decisiones clínicas o investigaciones. Ya, los resultados de estudio experimental, los resultados pueden ser la eficacia. Por ejemplo, en un ensayo podemos observar una mejoría en la movilidad y reducción del dolor en pacientes con dolor lumbar crónico, tras un programa de ejercicios terapéuticos específicos. También se ve la efectividad en un entorno clínico más amplio, que podríamos comparar 2 intervenciones eficaces como el ejercicio de fortalecimiento muscular frente a una terapia manual en pacientes con tendinitis del manguito rotador. Y por último tenemos el artículo. El uso de marcadores de obesidad para el tamizaje de diabetes mellitus 2, un estudio transversal en Perú. Bueno, como primer punto tenemos a los autores Jocelyn Chac Camasca, Engel Flores Vargas y Antonio Bernabé Ortiz. La fecha de publicación fue el 30 de junio del 2022. Bueno, como introducción tenemos que existen diversos métodos para evaluar el exceso de grasa corporal, pero si ninguno de ellos es mejor para detectar diabetes mellitus tipo 2, no ha sido completamente evaluado en Perú. El objetivo de este estudio fue explorar el rendimiento diagnóstico de ciertos marcadores antropométricos de obesidad para detectar casos recientes de diabetes mellitus tipo 2 a nivel poblacional y según el sexo. La metodología. Bueno, básicamente se realizó un análisis
secundario de un estudio transversal realizado en Perú, reclutando a pacientes de entre 30 y 69 años. La variable desenlace fue el diagnóstico reciente de la diabetes, determinado por la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Las variables de exposición fueron los marcadores antropométricos, índice de masa corporal IMC, circunferencia de cintura CC y razón de cintura talla RCT. Para la valoración diagnóstica de estos marcadores se utilizaron curvas ROC, área bajo la curva AUC, y se estimó la sensibilidad y especificidad en base al índice de Juden. Resultados. Se analizaron los datos de 1.500 participantes, encontrándose una prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 recién diagnosticada del 4.7%. La edad promedio fue de 47.6 años, desviación estándar 10.6 y el 50.1% fueron varones. El rendimiento diagnóstico de los marcadores para el tamizaje de la diabetes en la población general fueron RCT-AUC del 0.67, el IC de 95%, el 0.60 entre el 0.73 del IMC, el AUC del 0.65 y el IC de 95%, el 0.58 y 0.72 y el CC y el AUC de 0.65%, el IC de 95%, el 0.58 y el 0.72. Cuando se estratificó por sexo, los resultados fueron similares, excepto por el valor de CC en varones cuyo rendimiento diagnóstico fue aceptable, de un AUC entre el 0.70% y un IC del 95%, entre el 0.60 y 0.81. Conclusiones. El rendimiento diagnóstico de los marcadores de obesidad incluidos en el presente trabajo IMC, RCT y CC para el tamizaje de diabetes mellitus tipo 2 en la población general fue pobre.